Hoy se cumplen exactamente 5 años de la muerte de quien es considerado padre de la democracia en la República Argentina, el hombre que gobernó al país tras el proceso de reorganización nacional, un gobierno militar que causó un duro daño en la memoria de los argentinos. Y estamos con Walter Baigorri, quien es vicepresidente del Comité Capital de la Juventud Radical. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, para hablar de este hombre tan importante, no solo para la Argentina, sino creo que para Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es el significado concreto para los jóvenes de la vida y obra de Raúl Alfonsín? Bueno, en fin, en un principio es una persona más que importante en el sentido de que ha trascendido los límites hasta inclusive partidarios. Es una persona que más allá de haber sido de la Unión Cívica Radical, creo que ha trascendido el esquema de los partidos políticos y ha entendido que era una lucha no solo del radicalismo en aquel tiempo, sino una lucha de todos los argentinos para salir, como usted lo decía, de esta democracia, de esta dictadura, perdón, que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que ha dejado tantas marcas nefastas en el país. Y sobre todo para los jóvenes de aquella época, en los cuales por ahí yo todavía no había nacido, porque si hay algo que nos caracteriza a los radicales y sobre todo a quienes consideramos que podemos seguir el legado de Alfonsín, es que es un hombre que nos ha dado el legado de luchar por la democracia y consolidarla sobre todo en las nuevas generaciones. Usted tenga en cuenta que yo tengo 29 años, cuando fue aquella gesta democrática era 1983, y muchos de los jóvenes que hoy militamos en el radicalismo y quizás otros que no militan también en el radicalismo, ha sido inspiración más que genuina de Alfonsín de trascender este campo político. Entonces para nosotros es un legado importantísimo de la consolidación de la democracia, de la igualdad, de la ética, del respeto, del coraje, de la convicción que tuvo que tener en aquel tiempo aquel hombre que recitaba el preámbulo de la Constitución, ¿no? Como una cuestión en la campaña, como decir que él quería la democracia en el país, ¿no? Walter, hay una figura que es la del senador nacional Oscar Castillo que seguramente transmite un poco, ¿no?, lo que fue la imagen, ¿no?, la personalidad de Alfonsín, porque fue su vicepresidente segundo. Exacto. En el momento en el que lideraba Alfonsín el Comité Nacional. Exacto, bueno, Oscar muchas veces nos ha contado muchas anécdotas cuando él ha podido compartir no solo cargos partidarios, sino que ha compartido muchas cuestiones hasta institucionales con Raúl Alfonsín. Y él siempre expresaba la vitalidad para mantener este régimen democrático, más allá de que muchas veces también se lo ha criticado a Alfonsín y quizás no se lo ha entendido en el tiempo político que él ha participado, sino que hoy por hoy en la Argentina estamos entendiendo muchas de las cuestiones que Alfonsín ha tomado como base, como por ejemplo una de ellas, la reforma del 94, cuando él hablaba de que había que bajar el excesivo presidencialismo y bajar de 6 a 4 años. Bueno, eso es un legado que creo que Alfonsín ha dejado para que muchos continuemos con esta cuestión de fortalecer la democracia. Y bueno, Oscar Castillo obviamente que es un líder muy fuerte de la Unión Cívica Radical, es un hombre que creo que es de aquella época de la política donde realmente las convicciones estaban a flor de piel. No digo que ahora no lo sigan teniendo, pero es un hombre que creo que representa una de las escuelas del alfonsinismo, ¿no? Bueno, hay quienes han seguido el camino de Alfonsín, pero hay quienes lo han perdido, ¿no?, en la memoria y en el camino. Digo porque del 83 hasta el momento en el cual Menem se hace cargo de la presidencia de la Nación han cambiado muchas cosas entre los presidenciables y entre los seguidores radicales y de otros partidos. Digo porque el legado no tan solo hay que idealizarlo, hay que ejecutarlo, llevarlo a la vida. Exacto. Práctica. Sí, miren, hablar del legado de Alfonsín, en primer lugar, implica una responsabilidad grandísima. Yo creo que los partidos políticos hoy en la actualidad tendrían que tomar muchísimo de Raúl Alfonsín, sobre todo en el diálogo, ¿no? Esto de construir la democracia a través del diálogo y del consenso, me parece que es uno de los del legado primogenio que uno tiene que tomar de Raúl Alfonsín. Pero también creo que los partidos políticos hoy en la actualidad sufren una falta de convicción en el sentido de cuando tenemos que fortalecer la democracia. Raúl Alfonsín ha sido un progresista también en aquella época. Ustedes tengan en cuenta que había que fortalecer la democracia cuando hizo el Congreso Pedagógico, sacó el divorcio, la patria potestad, muchísimas cosas que para su tiempo se adelantaron. Yo creo que cuando usted lo cita Menem y esto de decir que a muchas veces a los radicales también incluso nos dicen que hemos entregado el gobierno ante tiempo, pero creo que Raúl Alfonsín en aquel momento entendió que para que la democracia siga existiendo era necesario que el gobierno se entregue a otro presidente elegido democráticamente. Entonces estas cuestiones son muy rescatables de Alfonsín y que creo que no solo los rescatan los radicales, sino que todos
la gente que hace política. Fíjese un caso curioso, cuando fue la semana de Pascuas, cuando él tuvo que aguantar la asonada militar, donde teníamos unas fuerzas armadas fuertes, fue Vicente Sadi y estuvo con él en el balcón, y creo que eso fue un mensaje muy fuerte para peronistas y radicales, que teníamos que entender que la democracia se la consolida con los partidos políticos y no es una cuestión protagonista de un solo partido, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica de los radicales catamarqueños, más allá de que ustedes pertenezcan a la Juventud Radical, en la vigencia del legado de Alfonsín respecto de la práctica política diaria? Mire, hablando hace rato de Oscar Castillo, por ahí me hace acordar, en la convención dijo, por ahí los radicales nos gusta pelearnos mucho, en el buen sentido de la palabra. Creo que somos un partido donde se genera mucho debate. Alfonsín muchas veces ha declinado las cuestiones personales para entender que el radicalismo tenía que estar fuerte. Somos un partido donde, como ustedes sabrán, también tenemos nuestras opiniones diferentes, tenemos líneas diferentes. De hecho, yo pertenezco a la línea que conduce el ingeniero Brizuela del Moral, Oscar Castillo está con la línea celeste y ahora está la nueva línea que está referenciada en Ricardo Guzmán. Si tenemos que decir que Alfonsín ha dejado un legado, es el diálogo y el debate. Creo que él ha sido, hasta cuando fue legislador nacional, él ha dado muestras claras que el debate es el mejor camino y que creo que es el que realmente el radicalismo tiene que tomar. Pero ojo, debatir no es de estar peleados, y debatir no es decir que no hay cuestiones que puedan unirnos para sacar un proyecto de provincia o un proyecto de partido, en este caso, cuando vamos a tener las internas próximas ahora.